Me dijo, ¿tú cuándo viste en un festival que se suba a un postproductor a recibir un premio? Si vas a grabar en 8K, postproducir va a ser una pesadilla. No sabía y entonces grabé una cámara a X framerate y la otra, ¿cómo lo arreglo? No tiene idea que es una ruta de post, ¿no? O sea, y de repente tiene unas rutas horribles donde llega el color y es como, bueno, hacemos lo que podemos. Si tú haces tu crowdfunding y no lo consideraste, pues obviamente cuando llegue el momento, pues estás atorado, porque entonces ¿quién te va a hacer esos procesos que bien sabemos son caros? Pues ya ni modo, o sea, el trabajo de todos se perdió, una tarjeta o lo que sea. Y el presupuesto se fue al cielo, y si pasa en un nivel ya como en streaming o con una productora grande, ¿cómo no va a pasar en un cine al margen? Hola a todos los aquí presentes y a quienes nos están viendo en casita. Bienvenidos al Festival Cine al Margen. Este es el tercero y último de los paneles que tuvimos el día de hoy acerca de los procesos de realización específicamente vistos desde el punto de vista de un cineasta que tiene las ganas, el valor y el celular como para aventarse a hacer una película sin dinero, sin recursos, sin experiencia, pensando en que normalmente uno piensa nada más en cómo capturar la imagen, cómo correr con locaciones robadas, pero que no está pensando en, una vez que termina esa película, cómo la va a distribuir, que ya lo vimos en el primer panel, que no piensa en cómo va a capturar el sonido y a postproducirlo en este rodaje caótico al que está a punto de entrar, que ya lo vimos también en el panel anterior. Y esta vez creo que también uno de los procesos, los tres han sido creo que cosas olvidadas, pero esta también es en particular muy olvidada, que es la postproducción de la película, ¿no? Si de por sí es un milagro poder hacer una película en México, requiere unos 3 milagros poder terminarla y otros milagros más poder estrenarla. Entonces, este ha sido la tarde de los paneles de los milagros. Entonces estamos aquí con San Jaco y y Santa Montserrat. Bueno, vamos a hablar de la postproducción en el cine al margen. Como comentaba en los paneles anteriores, si no los vieron o no los han visto, podemos llamarle cine independiente, podemos llamarle cine con pocos recursos, pero creo que el nombre en el que le atinaron perfecto es cine al margen de lo que sea que se esté haciendo. Mi nombre es Chucho Quintero, soy realizador y también soy traductor y subtitulo películas. He trabajado en ese aspecto del subtitulaje tanto con Jaco como con Montserrat. Y bueno, ahora para presentarnos un poco y que la gente nos conozca, ¿por qué no nos cuentan, su nombre evidentemente, a qué digamos específicamente en qué parte de la postproducción trabajan y un par de proyectos en los que hayan trabajado recientemente? Bueno, yo soy Montserrat Márquez, yo me desempeño como coordinadora de postproducción, también soy editora y bueno, he también postproducido en un nivel más al margen. Trabajé recientemente en El Portal, que se acaba de estrenar en Netflix, que es una serie documental de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Actualmente estoy en... perdón, se me va. Estoy nerviosa. Estoy en una serie de Amazon de Eugenio Derbez, que va a salir el próximo año. ¿Y qué otra? ¿En qué otra habíamos dicho? La Luz del Mundo, otro documental de Netflix. Y bueno, trabajo en el CCC como coordinadora desde hace 8 años. Sí. Bueno, hola, yo soy Jaco Valencia. Pues yo me metí al mundo de la post siendo editor online, que justo cuando empecé a ser editor online yo no tenía idea qué significaba eso, entonces pues de ahí me empecé a adentrar más al mundo de la post. Fui coordinador DI de Digital Intermedia y productor DI, y actualmente estoy en el departamento editorial de una serie documental para Disney, y también he editado, pero principalmente esas han sido mis funciones. He estado en proyectos, creo que de los que estoy más orgulloso es In the Summers de Alessandra Locaraza, que estuvimos en esa juntos, ¿no? Y Desaparecer por completo de Luis Javier Enaine. Han sido 2, pero pues hay múltiples series, Ojitos de Huevo, El secreto del río, La obscuridad de la luz del mundo, un documental de Netflix con Monse,
Cada Minuto Cuenta, de Amazon, pues varias cosas. Pero sí, en la parte como que justo, pues creo que no es como tan glamuroso lo que hacemos de este lado. Bueno, hemos hablado de cómo, en todos estos aspectos, de cómo uno piensa de nuevo, en cómo se va a capturar la imagen y no piensa como en todos los otros aspectos, digamos, de la producción que debería. Y entonces específicamente sabemos que para conseguir el mentado dinero, uno hace de todo, ¿no? O sea, uno hace crowdfunding, que ya lo hice alguna vez. Precisamente quiere una cosa que no sé, un malentendido constante cuando se llega a hablar del crowdfunding de mi película Velociraptor, es que la financié con crowdfunding. No, traté de juntar justo lo de la post y lo que junté no me alcanzó. Entonces dijo, vamos a empezar por ahí. Pero también gente que vende el coche, gente que saca un crédito, etcétera. Pero todo eso para el rodaje. Y precisamente no se piensa en que también eventualmente se va a necesitar dinero para la post. ¿Por qué creen que esto suceda? O sea, ¿por qué es que cuando uno está pensando en de dónde voy a sacar para hacer la película, no piensa también uno de dónde voy a sacar para terminarla? No sé, creo que hay como una falta muy fuerte de esta figura del postproductor que se vuelve como un fantasma invisible, pero que al final termina siendo casi como un mago, porque hace las cosas que nadie ve, ¿no? O sea, que nadie como, órale, como un maguito ahorita, ¿no? O sea, alguien que va a resolver cómo tu película va a terminar y que va a tomar decisiones desde el inicio que son fundamentales para que la película se vea, se escuche, se sienta como realmente debe ser. Y es una figura que no aparece, como que no la tenemos presente, o bueno, al menos en la escuela de cine o en la práctica que es muy independiente, más allá del streaming o de las como productoras más grandes o más formales, como que esta figura nadie la piensa. Piensan en el editor y se piensan como en estos, como el director, el fotógrafo, el productor, el editor y hasta ahí, ¿no? Pero ¿quién va a resolver eso? Entonces es muy común que tú cuando planteas tu presupuesto inicial piensas en todo menos en el conform, por ejemplo, pero es porque es un proceso que nadie o no muchos conocen, ¿no? Y menos en un cine independiente. Entonces son pequeños como pasitos. El subtitulaje, ¿cuántas veces no va a decir que no lo cotizamos? Porque pues es que se nos olvidó que teníamos que entregar una versión subtitulada, ¿no? Entonces, creo que es como esta falta de visión, de visibilidad de estos procesos, porque los dejamos, como dice su nombre, post. Pero a mí me llama la atención porque es postproductor. O sea, al final es un paralelismo entre el productor también, que es el que planea todo, el que pone el dinero, y también el postproductor tiene mucha injerencia en el tema presupuestal. O sea, el postproductor es el que lleva el presupuesto de esa parte y te tiene que decir, bueno, vamos a ir por aquí, por allá, ¿no? Entonces, si tú haces tu crowdfunding y no lo consideraste, pues obviamente cuando llegue el momento, pues estás atorado, porque entonces ¿quién te va a hacer esos procesos que bien sabemos son caros? Pero no son al final tan caros como la producción en sí. Están, yo siento, equivalentes o equiparables, dependiendo el tamaño de la producción, pero sí es yo creo que una falta de visibilidad. Ese es el tema en ese aspecto. Pues justo, complementando lo que dice Monse, creo que justo en los crowdfundings he visto como campañas donde los mismos videos tienen así como, ella es nuestra directora, ella es nuestra guionista, y él es nuestro editor, y ya. Entonces ya es como, o sea, como que justo es una falta, y que yo lo viví, ¿no? O sea, yo también estudié cine y cuando me adentré al mundo de la post, hay 1000 cosas que nadie me dijo en la escuela de cine. O sea, nadie me dijo sí que era un conform, que era un editor online, todas los departamentos que están dentro de sonido, que los folies, que los ADRs te los dicen, pero no te dicen las personas que están involucradas con esto, y no hay esta figura como que creo que de alguna manera se está implementando gracias a las grandes series, que es el postproductor, que algunas veces igual en LinkedIn y en Indeed es
como de buscamos postproductor que haga motion graphics. Es como de, bueno, eso es, o sea, sí es parte de la post, pero justamente esta figura de una persona que lleve la postproducción, como te dije al principio, no es algo glamuroso, no es como que digas, me voy a ganar el Oscar a mejor postproductor, pero, o sea, es necesario y es algo que de alguna manera a la hora del crowdfunding o del crédito o de vender tu coche, es algo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Como tienes a tu cuate fotógrafo que quizás te va a prestar la cámara, creo que también es importante que vayamos... Tener cuates postproductores. Como haciéndonos cuates, ¿no? O sea, haciéndonos cuates de, sí, tengo a mi amiga Monse que le voy a pedir, por lo menos que me haga paro para hacer el presupuesto para el crowdfunding. Del $1,000,000 que estoy pidiendo, Monse, ¿cuánto necesito contemplar para una post de llegar? O sea, porque al final, como dices, como es al margen, o sea, no nos podemos poner como tan exquisitos, ¿no? O sea, no es como, voy a hacer un dinosaurio, o voy a hacer la competencia de Godzilla, ¿no? Al final es como, no, ¿cuál es la necesidad de la post de sonido? Como dijo Liliana en la plática anterior, ¿cuáles son las necesidades de imagen? Y tener en claro que, pues, al final sí es caro, pero al final hay alternativas. Que alguien que se involucra en la postproducción las va a tener claras. Es como, no tienes dinero para la licencia de Adobe o tenemos dinero para la licencia de Adobe 6 meses. ¿Qué vamos a hacer en esos 6 meses? ¿Y cómo vamos a optimizar ese recurso? Así como el fotógrafo optimiza sus luces, así como el guionista optimiza las palabras, así como el director optimiza el tiempo, creo que pues es importante tener esta figura que optimice los recursos para terminar la película, o el cortometraje, o el proyecto que sea. Claro. De nuevo, como lo que comentábamos, creo que lo comenté iniciando cuando estábamos hablando de la distribución, y luego obviamente, Liliana lo trajo al sonido, y creo que ahora de nuevo sale a relucir las expectativas, ¿no? O sea, tener en cuenta que nadie te está diciendo que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, pero tener la expectativa de, ok, va a suceder, pero en estas circunstancias, y tener conciencia de eso, ¿no? Justamente ahorita estoy pensando que ya pronto voy a tener un crédito en IMDb de coordinador de postproducción, a pesar de que en lo más mínimo me considero, porque, acabo de terminar, codirigí entre muchas comillas un documental acerca de crecer como persona LGBT dentro de la iglesia mormona, que justo editó mi amigo Hugo Han, mi querido editor Hugo Han. Y entonces es una película que originalmente se hizo en Estados Unidos, ya se había terminado, ya todo, pero que yo como que platicando con el director terminé como con la tarea de reeditarla, y no nada más reeditarla, sino le dije, pues de una vez me traigo toda la post para acá, ¿no? De una vez busco aquí a mi músico de toda la vida, de una vez busco aquí a quien me haga el color, etcétera, y entonces terminé como con ese crédito de coordinador de postproducción. Y justamente lo que la batalla constante con él como codirector y con el productor, que era como que el que nos da el dinero, era como decirles, se está trabajando, pero nos estamos tardando porque necesitamos estar en los tiempos libres de Hugo, en los tiempos libres del músico, en los tiempos libres, etcétera. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos están dando el dinero, no nos están dando el dinero que debería de ser para que esto terminara en 2-3 meses, ¿no? Entonces sí, por supuesto que nos tardamos unos 3 años, pero porque lo íbamos haciendo como de poquito en poquito. Pero ya una vez que se tienen esas expectativas muy claras, pues la película ya se terminó y ya estamos a punto de estrenar y todo, y estamos muy felices, pero pues sí tardó sus buenos 3 años porque había que irlo haciendo de poquito en poquito, ¿no? Y de nuevo, como llevándolo a mi experiencia, hablaba en el panel del sonido de cómo yo trato lo más posible de que el sonido directo, a la hora ya de tener un armado final, etcétera, de la película, pues que sea la calidad suficiente como para que no haya que hacer milagros en la postproducción, ¿no? Entonces, recuerdo que en esa misma película, en Velociraptor, tengo una toma con efectos especiales, porque necesitaba como unas nubes que se hicieran así como en remolino, y me acuerdo que no tenía ni la más remota idea de quién la iba a hacer, cómo la iba a hacer, qué iba a pasar, pero que evidentemente iba a buscar a alguien que me pusiera ahí unas nubecitas en el cielo. Y entonces lo único que mi sentido común me permitió pensar fue, toda tu película es cámara en mano, esta toma que sea una toma fija. ¿Para qué? Para que quien lo haga, así lo hagas tú bajándolo de YouTube, así en pantalla verde o lo que sea, sea más fácil, digamos, como insertarlo, pues,
y no tener que hacer como un mapping de que pues estás en una cámara en mano y el cielo se ve y no se ve y se ve. Entonces, eso es una forma muy rudimentaria de introducir, digamos, mi siguiente pregunta, que sería, así como estos ejemplos, ¿qué consejo le darían a un cineasta al margen, a alguien que está a punto de emprender su película con muy pocos recursos, para que en el rodaje cuidara las cosas lo suficiente, o qué tendría que preparar para que en la postproducción sea más llevadera y no haya como que hacer milagros, ¿no? Yo creo que un poquito lo que mencionamos ya de tener como tu postproductor de confianza desde el principio. O sea, justo creo que lo que hiciste estuvo bien, pero justo como apoyarte de alguien que tenga la certeza de hacia dónde va. O sea, porque al final la post es una ruta. Al final la post la tienes que establecer desde la pre, porque tienes que ir llegando a ciertos checkpoints que técnicamente tienen que estar bien para que justo la bola de nieve que mencionaba en el panel anterior no pase. O sea, así como hay una bola de nieve en el sonido, también hay en la postproducción de imagen. Entonces, el tener justo, o sea, lo que decíamos, ¿no? Que no está como esta figura del postproductor que es como, el editor y él puede postproducir. No, son tareas diferentes. Entonces, el tener desde el principio a alguien que llegue y lea tu guión y te diga, estas nubes, no sería más fácil. O sea, al final involucrar a esta figura del postproductor como un jugador más de tu película. Pues creo que todos estamos en el entendido de que al final el cine es un arte comunitario, ¿no? Al final creo que un buen director es un director que está receptivo a los consejos de los expertos que está, haciendo el equipo, ¿no? Entonces, el tener a este postproductor que te diga qué cosas son realmente un reto, qué cosas realmente se pueden resolver con sonido, qué cosas se pueden resolver con imagen, con foto, qué cosas de plano ser el bad cop y decir, esto realmente sirve para la narrativa, pero que tenga claro, porque son cuestiones técnicas que al final pues están un poco a flojera, ¿no? Pero para eso está el postproductor, para que las cosas técnicas tengan sentido desde el rodaje, y ya cuando lleguen con el editor, con el postproductor, con el colorista, con el sonidista, con el diseñador sonoro, tenga sentido y todo el material que llega pueda cumplir todo lo técnico que necesitas para tu visión. Porque si no, o sea, si lo haces así a la y se va a decir como, lo resolvemos en post, que creo que sigue siendo como que queremos como quitar eso, pero sigue siendo real, ¿no? Borrar el fix it in post para fix it in pre. Ajá, o sea, para quitar el fix it, o sea, que esté bien, o sea, para que no tengas que arreglarlo, para que esté bien, para que solo tengas como este proceso creativo. Creo que las cuestiones técnicas son importantes, que dan un poco de flojera, pero son necesarias. Sí, justo suscribo. Yo, por ejemplo, en el CCC, cuando empiezan el curso, o sea, el primer año, yo les doy un propedéutico de post, y tal cual mi keynote se llama Lo arreglamos en post, y todo el mundo se ríe. Y yo, sí, ahorita se ríen, pero van a ver en sus tesis o van a ver en sus ejercicios que van a llegar aquí como, es que no sabía, y entonces grabé una cámara a X frame rate y la otra, ¿cómo lo arreglo, no? O el sonido está a otro frame rate. Entonces se hace una bola de nieve, y creo que es muy importante, como dice Jaco, que desde el inicio esta figura, a lo mejor no tienes que pagar o jalar a alguien como que ya se case con el proyecto, pero al menos si vas a hacer cine independiente, asesórate con alguien, acércate con alguien que sepa de post, dile, te pago una asesoría, tengo este proyecto, vamos a leer el guión, y qué me puedes dar como red flags o focos rojos que puedas tú identificar para que de cara al rodaje, porque sabemos que no podemos tampoco controlarlo todo, ¿no? O sea, estoy justo en una serie donde había un presupuesto de post y de VFX según lo que estaba en guión, y a la hora de llegar al rodaje fue otra cosa, y el presupuesto se fue al cielo, y eso pasa, y si pasa en un nivel ya como en streaming o con una productora grande, ¿cómo no va a pasar en un cine al margen, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como asesorarte, y que también tu equipo conozca este flujo. O sea, esa cosa de que es que yo soy foto y yo no me voy a meter en arte, o yo solo soy arte y entonces no me meto en post. Todos estamos trabajando de la mano, y como decía bien Liliana, o sea, esa chamarra me va a atorar horrible, y si yo lo puedo decir desde ahorita, lo voy a hacer. Entonces esa figura tiene que acompañar. Y te digo, no tiene que estar así todo el tiempo, todo el rodaje, pero por lo menos sí tener una noción global, al menos las cabezas de departamento de, ojo, esto puede pasar,
y lo queremos prevenir. Y creo que va de eso, de prevenir, de ver hacia un poco hacia el futuro y decir, esto no va a salir, que lo sepas para que vayas ahorrando dinero o que sepas que a lo mejor la toma de plano se va a tener que ir porque no va a funcionar. Okay. Y hablando específicamente precisamente de lo que acabas de mencionar y que creo que podrías, digo, sin balconear a nadie, pero tener una gran experiencia en el CCC, o bueno, o sea, con uno trabajando con estudiantes, pues, ¿cuáles son los errores más comunes que normalmente alguien en una prep y producción tiene que entonces hay que, digamos, como que rescatar en la post? O sea, no digamos como un error así como grande, sino que es más común, o sea, que es más común que se descuide. Bueno, en general todos los aspectos de la post. Por ejemplo, y me pasó no en la escuela, que se me hizo muy extraño, me ofrecieron una edición de un fashion film y entonces me llega un disco, era un video de 1 minuto, era así un cine minuto. Y me llega un disco retacado de material, teras y teras. Yo dije, ¿por? ¿No? Pues o sea, no entendí. Y entonces cuando veo, grabaron en RAW. Y yo dije, ¿en RAW para? O sea, he visto como cortos, pelis, incluso series, que no graban en RAW porque no es necesario. O sea, depende de dónde vas a salir. Entonces yo le hablé a la directora, le dije, oye, ¿por qué está el material tan grande? O sea, no era necesario. Me dijo, no, es que el fotógrafo se compró una cámara nueva. Y él dijo, quiero darte el tope de gama. Entonces grabó, o sea, la cámara le puso en el tope del formato, en el tope del bitrate, así, todo así. Y dije, ¿pero para qué? O sea, ¿él sabía que esto iba a salir en redes? O sea, que íbamos a acabar en un MP4. Un celular. Que iban a verlo en un celular y que aparte tenía que pesar menos de 500 megas neta. O sea, entonces ese trabajo fue muy pesado a la hora de postproducir porque yo lo iba a editar en un día y me tardé 2 en preparar la media, porque aparte el Premiere tampoco me aceptaba el RAW, era como investigando el flujo y yo no soy colorista, o sea, yo era nada más editora y tuve que hacer todo un flujo de post a partir de un error de grabación. Entonces creo que va de eso. Quieren como grabar con las cámaras, con el tope. Llegan los niños, quiero grabar 8K. ¿Para qué? Tu DSP va a salir 2K. ¿Para qué quieres 8K? Ah, bueno, y quiero 3 cámaras. ¿Para qué? O sea, es una ficción donde no pasa mucho, ¿no? O sea, son 2 personas. Es tu pelota. Es tu pelota, ajá, sí, exacto. Entonces, como que también no piensan en el software, por ejemplo. Tienen una PC viejísima y quieren editar ahí, no quieren editar en la escuela. Entonces, el sonido tampoco. Luego lo pierden. Se nos perdió, lo borramos. Vamos a tener que doblar todo. ¿Sabes lo que el tiempo que nos va a tomar doblar toda tu película? Y ha pasado. Entonces, realmente no sé si, o sea, más comunes, pues casi todos los de post. O sea, no prevén. Yo no he visto que prevean. Igual, creo que un poco justo el dejarse apantallar por los juguetes nuevos y el no prevenir el almacenamiento. Creo que al final, bueno, a mí me ha pasado que de repente es como de que no alcanza el disco duro. De repente es como solo hay un respaldo, o sea, me estás dando el disco duro así y me ha pasado que se perdió una cámara y ya, o sea, se perdió y es como de, pues ya ni modo, o sea, el trabajo de todos se perdió, una tarjeta o lo que sea, porque no tienen justamente este flujo donde está el data manager, donde está el DIT, que bueno, al margen, el data manager, alguien que en set, aunque haga doble función, es como alguien que le des la tarjeta y que llegue al disco duro y que llegue a otro disco duro. Ya 2 respaldos se me hace poquito, pero es mucho mejor que uno. Entonces, justo eso, como todos los procesos de post, o sea, como son cuestiones técnicas, yo insisto en que como lo ven como una cuestión técnica, ya es como de, no, es que no es tan artístico. Es que ya es como una cuestión que no, o sea, como que nos... Es como lo que hablaba en el primer panel acerca de la distribución, o sea, que tenemos un exceso de autores que no piensan en todos los demás aspectos que también les corresponde pensar. Sí, y que saber que nosotros como postproductores ni somos más ni somos menos artistas que el director, y que el director, un buen director es justo el que llega con las cuestiones técnicas y te dice, es que yo no sé. Y es como de, déjame, te doy y tú me das. Y es un intercambio de energía muy padre el poder decir como de, el director entiende esto y los productores también. Porque de repente el productor es como de, no hay tiempo, no hay dinero, no hay, o sea, es esta cámara la que quiere el fotógrafo y es lo que mismo que dijo Monse. O sea...
va a salir, o sea, es un ProRes en Full HD. ¿Por qué estamos grabando a 77,000 bits? Probando la nueva cámara de Arri, o sea, y ya no, o sea, y sobre todo entender en cine independiente que pues lo importante es la narrativa, es la historia, es llegar a contarlo, y nosotros de alguna manera los postproductores somos parte de esa energía que va a hacer que llegue tu película. O sea, somos parte del canal y nuestra parte técnica es de hueva, pero por eso estamos, o sea, porque a nosotros no nos da hueva, porque a nosotros nos gusta, porque nosotros, justo estos retos que dice Monse, ¿no? De tener que arreglar un flujo de post en 2 días, o sea, son cosas que por lo menos a mí me llenan, que por lo menos a mí es como, es un reto, y que muchas personas pues lo ven como un obstáculo, así un muro gigantesco, pues para mí es una oportunidad de escalarlo, ¿no? Entonces justo creo que esos son de los errores, el almacenamiento y dejarse llevar por la cámara. De nuevo volver a las expectativas, ¿no? O sea, digo, perdón que vuelva como a la experiencia personal, pero justo las 2 películas las he terminado en estéreo, pero porque por las circunstancias en las que han sucedido las cosas, yo sabía que no era necesario que yo gastara como el tiempo y el dinero y todo en tener esta maravillosa mezcla 5.1 cuando no se iba a proyectar en salas que la fueran a proyectar de la forma correcta. Entonces prefería yo que se escuchara muy bien, pero que la pudiera yo ver en la tele, ¿sí me explico? Porque yo sabía que las circunstancias de esas películas era que así iban a terminarse y que así iban a exhibirse eventualmente. Entonces, sí, de nuevo, o sea, así como la distribución hablamos de que tendría uno que conocer su público, conocer a quién le estás escribiendo la película, ni siquiera filmándola, escribiéndola, uno también tendría que pensar en la película que ya o sea, que ya vas a empezar a hacer, con lo que tienes para hacerla, realmente cómo la vas a poder terminar y de qué forma adecuada la vas a poder terminar, porque tal vez tendrás que reajustar tus expectativas, ¿no? Sí, claro, o sea, está bien como apuntar a las estrellas, pero, o sea, con que salga en el canal que tiene que salir y que salga bien técnicamente ahí y que mejor disfrutes un excelente corto en YouTube, que se escuche bien, que se sienta bien, que se vea bien, que esté nivelado para web, a no tener... Ahora con el streaming pasa mucho que justo estas películas filmadas de manera extraordinaria las vamos a acabar viendo con estos artifacts porque no hay plataforma de streaming, no hay tele ahorita en nuestras casas normales, pues, o sea, no alguien que tenga todo el dinero del mundo, que pueda realmente retratar esa oscuridad comprimida. Banding de las teles. Sí. Pero ¿sabes qué? Algo que me gusta mucho de eso, por ejemplo, ahora que he trabajado en series, es que le dan muchísima importancia a la calidad. A lo mejor los dispositivos no van a ser los ideales para que lo acabes viendo en tu celular, así en tu cama, ¿no? Así en chiquito. Pero la verdad es que sí es admirable el nivel de detalle y el nivel de importancia del QC, por ejemplo. O sea, el QC te arroja tanto manual, o sea, como manual como la máquina, te arroja se ve aquí un artefacto, un píxel muerto, no sé qué, que a lo mejor tú como espectador no lo vas a ver. Pero una mentora que tuve de postproducción me decía, es que si no le damos la importancia a nosotros, ¿quién se la va a dar? O sea, obviamente cuando ven una peli, todo el mundo dice, ay, la foto, ay, las actuaciones. Nadie dice, ay, qué gran conform. Ay, el frame rate se ve parejito, no tiene banding. O sea, esa rampa. Esa rampa se quedó así, No, nadie va a decir eso, ¿no? Pero al final de cuentas, es justo nuestro trabajo invisible que no se ve, pero justo el hecho de que no se vea lo hace que tenga más valor. Y si nosotros no le damos importancia, pues nadie. Y entonces va a aparecer ¿qué pareció una vez? Un vaso de Starbucks. El vaso de Starbucks de Game of Thrones. Ajá, en Game of Thrones. Entonces creo que va de eso. Digo, también considerar que siempre los mejores aspectos de la película son los que no se notan. Si estás notando la foto, es por algo. ¿Qué aspectos, digamos, o sea, pensando en que, de nuevo, en que necesitamos pensar monetariamente, en que eventualmente vamos a necesitar hacer la post, el ideal evidentemente sería pues que le diéramos su importancia a todos los aspectos de la post, pero pues no es un ideal, de pronto no se puede. ¿Qué aspecto tendríamos que priorizar en la post como para que tuviéramos un terminado de la película satisfactorio, pues? Pues es que creo que tiene que ver con toda la post, o sea, tener una ruta muy clara que incluya todos los pasos, o sea, y que todo el equipo, o al menos producción, dirección, foto, y bueno, creo que esos, o sea, como los
como los puestos principales, las cabezas de departamento, tengan muy claro el caminito de antemano, para que también a nivel presupuesto lo contemples. Mismo te decía, el subtitulaje, el paso de conform, el color, el sonido, los ADRs, ¿qué más hay? Los entregables también, porque luego la terminan y es como, no tenemos dinero para el DCP. Ay, o tenemos que hacer un export, un testigo que nos pidieron para X plataforma. ¿Y quién lo va a hacer? Ya el postproductor ya se fue, ya el director ya se fue, o sea, el editor ya, ¿quién va a editar el tráiler? Chino, entonces ahí tienes al pobre director ahí agarrando los stems, o sea, creo que tiene que ver con una planeación de la ruta y entendimiento de la misma y contemplar todo así hasta el mínimo gasto. Y si no tienes dinero en ese momento, la neta, mejor espérate, ¿no? Porque he visto muchas pelis que ya como que las empiezan a postproducir y las congelan, se quedan archivadas porque se quedaron atorados en un VFX que no pudieron pagar o no hay recursos justo para los deliveries, y creo que no vale la pena como si te vas a meter allá a la post, si vas a subirte a ese barco, es porque sabes que lo vas a terminar y necesitas un poco de dinero para ello, pero no tiene que ser un suplicio, también como decía Jaco al inicio, con la ayuda de tus amigos, de tus contactos, y también sin miedo a acercarte a empresas grandes, a productoras grandes. Muchas apuestan como side projects a apoyar por una cantidad, pues, o sea, porque al final creo que todos podemos negociar, o sea, no es como que yo tengo mi rate y eso voy a cobrar siempre y te voy a cobrar lo mismo a ti que a Amazon, pues claro que no. Entonces tener esa confianza de, oye, te pichó mi proyecto, y si te gusta, y si le gusta a la productora, a lo mejor te lo puede financiar. Y creo que me fui un poco por las ramas de la pregunta. No. Pues eso, la ruta, o sea, ir como cortando las ramas que realmente no necesitas. O sea, tengo un amigo muy querido que nunca terminó su corto porque tiene una escena muy complicada de VFX y ya estamos en el punto de que todo el mundo le está diciendo, córtala, o sea, córtala porque la historia se cuenta sin ella. Pero creo que los años han pasado y como que todos nos hemos dado cuenta de eso porque cuando lo filmamos, sí era de, no, sí hay que acabarlo y el VFX y todo. Pero justo yo creo que tener en claro el punto donde empiezas y a dónde estás apuntando. O sea, al final sí tienes que hacer como una prueba de tiempo, porque, o sea, digo, si te vas a un festival y de repente te la compra Movie y de repente te la compra Netflix o quien sea, tienes que, pues, cumplir con las cuestiones técnicas de esas plataformas. Y entonces el tener una ruta impecable te va a ayudar mucho a tener eso. Aunque sea la más simple, aunque sea lo que dijo Montse, le pagas a una asesoría a alguien que te dé así como el A, B, C, D, E, y ya, y a partir de eso ver para qué te alcanza, cuál es la prioridad para que tu película vea la luz, para que al final sí salga a la vida. O sea, no dejarte llevar, ¿no? Lo que estábamos comentando desde hace rato. Creo que sí, es importante la ruta. O sea, justo platicaba con un profe en una escuela de cine que da color y de repente le dije, no, pues es que yo voy a dar clases de rutas de post, y me dijo, es que hace falta, porque todos los alumnos no tienen ni idea de qué es eso, no tienen idea de qué es una ruta de post, ¿no? O sea, y de repente tienen unas rutas horribles donde llega el color y es como, bueno, hacemos lo que podemos. Cuando se puede hacer bien desde el principio, o sea, si hacemos lo que podemos desde el principio, creo que el trabajo de todos va a ser mucho, mucho, mucho más fácil. Y creo que en eso es lo importante a tener en cuenta en cualquier producción. Bueno, hemos mencionado ya en varias ocasiones, porque creo que es algo como clave en todo este tema, la cosa de los presupuestos, la cosa del dinero, la cosa que no alcanza, etcétera. Volviendo un poco a lo que hablamos con el sonido, por ejemplo, de la democratización de las herramientas, de cómo ya es posible agarrar cualquier cosa y hacer una película y que tenga como cierta calidad decente. Hay muchos aspectos, tal vez de la edición, de cosas que también se han democratizado, pero la post sigue siendo muy cara en México. ¿Por qué creen que eso sea o por qué creen que se perciba así y en una de esas no? Pues yo creo que es tan cara como
quieras. O sea, creo que lo mismo, si tienes una ruta clara, si tienes una ruta de cuál cámara vas a usar, o sea, lo que decía Monse, o sea, si vas a grabar en 8K, postproducir va a ser una pesadilla. O sea, postproducir va a ser, o sea, desde conseguir una máquina que te haga los dailies, que te almacene eso, reconectar la media en 8K. O sea, yo ahorita edité unos videitos así chiquititos de una live session que están grabadas en 6K. Y es un desastre, o sea, es un desastre. Entonces, o sea, sí, obviamente va a ser caro. Obviamente va a ser caro si grabas en 6K, hacer todos los procesos que requiere procesar la imagen. Pero al final va a ser un ProRes 422, ¿no? Que va a ir a un festival de cine. Creo que el cumplir la función de postproductor, o sea, sí tener una figura que de alguna manera funja como el policía malo, que es como de, güey, o sea, neta necesitas esto, o sea, y no en el sentido como de demeritar lo que estás haciendo, pero es como, güey, o sea, neta optimicemos los recursos, como en todo, ¿no? O sea, al final es optimizar recursos como en producción, o sea, los productores están optimizando los recursos, y lo que dijo Monse también, o sea, tú como productor, puedes agarrar o sea, tienes que hacer tuyo el proyecto, lo agarras y llegas con un laboratorio de post y es como, tengo $5, te puedo dar 4, o sea, pero échame la mano y después, o sea, un poquito como ir haciendo esto y no casarte como de que, es que lo tengo que hacer en DaVinci 19, en una sala de color aquí en Estudios Churubusco, ¿no? O sea, de repente si tienes que editar y colorear en algo, o sea, al final si estamos haciendo cine al margen, hay que aceptar lo que tenemos, o sea, hay que aceptar lo que tenemos y hacerlo mejor. Modificar las expectativas. Ajá. O sea, al final lo que cuenta es que salga. O sea, sí, o sea, mi abuela decía que las ideas son de a peso. O sea, si es una idea y no se concreta y no llega a tu película, tu idea es un peso. O sea, pero si ya es una película que se distribuye, ya es una película que llegó, que le cambió la vida a alguien, eso está bien. Pero si limitas los recursos para que eso pase, o sea, creo que eso es lo ideal. O sea, sí puede llegar a ser muy cara si quieres un DCP que te lo haga un laboratorio de post que está increíble y que te va a sacar en el DCP en 4K y que vas a tener tu sala de proyección y que vas a verlo así pristino con la mezcla Atmos y todo. O sea, bueno, está bien, si tienes el dinero, hazlo. Pero como tú, si tienes el dinero para hacer una mezcla estéreo, pero esa es la mezcla que va a llegar al espectador y que esa es la mezcla que sabes que va a llegar al corazón de los espectadores, esa es la mezcla que tenemos que cuidar, esa es la mezcla que tenemos que optimizar como creadores para que no nos desfalque, ¿no? Para que no nos endeudemos haciendo una mezcla Atmos cuando sabes que el mensaje va a llegar en estéreo. Si en algo estoy satisfecho en todo el caos que fue hacer y terminar esas dos películas, es justo en que se escuchan como me encanta. O sea, me encanta cómo se escuchan, pues. Me encanta cómo se escuchan y me encanta sobre todo que no necesito decirle a alguien así como de, uy, es que la tienes que ver en el cine y es que la tienes que ver proyectada. No, te la pongo ahorita en tu celular y la vas a escuchar igual que como si tuvieras el Blu-ray, como si tuvieras el DVD, como si la vieras en streaming. Y para mí eso es un triunfo. Yo la verdad creo que no es que sea más cara, porque si tú tienes alguna oportunidad de comparar un presupuesto de producción contra uno de postproducción, no están muy alejados. Creo que el problema es que no lo conocemos y no lo vemos, y entonces cuando llega el precio de, ¿por qué el Conform tan caro? Pero si nada más le hizo in-out, ¿no? Nada más le dio export y ya. O sea, creo que va del desconocer esta parte y de todos los procesos internos, porque de la producción me encanta. O sea, el cierre o sea, de producción, 2-3 días después del rodaje están en friega, que los tickets, no sé qué, aquí está, ya cerré, bueno, chao. Y se va a producción y dices, ajá, ¿y lo que sigue? ¿No? ¿Sí lo consideraste? Y creo que puede ser, como dice Jaco, tan barato o tan caro como tú quieras. Hay mucha gente que hace post, mucha gente que la hace en su casa, con su compu. O sea, yo, por ejemplo, trabajé con Rafa Martínez en el último corto que hicimos, Impronta, y creo que tiene mucho que ver en este nivel como de casarte con el proyecto, de creer en él. Yo hice como cuántos puestos, fui data editora, postproductora, hice la maqueta sonora, grabé voces, ¿no? Y yo era la loca de las 3 de la mañana grabando mis placeholders para las llamadas, para la computadora y así. Y todo se puede. Al final, varias cosas de las que yo hice en un nivel como en placeholder quedaron al final en el corte porque al director le gustaron, pero tiene mucho que ver con eso, con que el proyecto como que lo hagas tuyo, o a esa persona que tú sumes como postproductor lo hagas que sea suyo,
Y al final creo que, te digo, hay mucha gente y muy buena onda, o sea, no mordemos los postproductores. Y se pueden acercar y pueden pedir consejos y pueden pedir también recursos. O sea, yo tengo, luego se me acerca, ¿no? De que quiero hacer la post, ok, ¿con cuánto traes? Ah, pues esto. Entonces yo ya pienso en ciertas personas, amigos que me pueden resolver por ese dinero, o si tienen más, bueno, pues vámonos un escaloncito más arriba. Pero todo se puede al final. Y lo importante creo que no es limitar la imaginación y al director, pero sí aterrizarlo. O sea, sí vas a tener tu nube preciosa, pero la vamos a hacer de esta forma porque es la que se puede. Sí. Justo digo, mencionando a Rafa, como ya he trabajado varias veces con él como traductor, me pasa que él ya como director ya me toma en cuenta desde más temprano de lo que normalmente me toman en cuenta. No lo he mencionado hasta el momento, pero hablando de las urgencias de la post, precisamente a mí me toca como subtitulador que ya ya acaban todos los aspectos de la película, ya está completamente terminada y entonces me buscan. y entonces el problema es que entonces ya tengo 3-4 días para hacer las cosas. Y entonces así pues sufre uno, o sea, se puede, pero no es lo ideal. Entonces, justo los directores con los que trabajo más constantemente, o sea, con los que repito más, han como empezado a considerar esa parte desde mucho antes, ¿no? Y suena de verdad suena como algo como completamente X, los subtítulos así como de X, pero considerando que el cine mexicano se exporta más de lo que desafortunadamente se ve o se aprecia aquí en México, son muy importantes, pero bueno. Digamos como que hemos hablado como de los errores, pero un aspecto en particular, ya como para cerrar, que les gustaría que se descuidara menos en el proceso de la postproducción de parte de los directores. Fíjate que la respuesta a todo hasta el momento ha sido todo. Pues creo que lo que dijo Monse es muy acertado en cuanto a cuestiones de conocer los procesos. O sea, tú como director, como productor, como creador, digo, cuando empiezas, que todos hemos estado en esa posición, ¿no? Cuando empiezas a hacer cine y es como de, productor, director y ya. No tenemos como esta visión global de lo que implica, y justo ya cuando llega el presupuesto de fueron tantas horas de conform, tantas horas de online y tantas horas de efectos y es tanto dinero, es cuando llega el wow, ¿por qué es tan cara la post? Y es como de, pues no es cara, o sea, solo no lo habías visto, o sea, es tan cara como quieras. Creo que justo el involucrarse un poco, o el involucrarse con gente que, o sea, digo, no quiero sonar como tan altanero, ¿no? Pero darle ese lugar a un postproductor como se lo das al fotógrafo. Porque con el fotógrafo ves planos, emplazamientos, temperaturas, equipo que necesitas, que si necesitas un minimóvil, que si necesitas un estudio, que si necesitas luz natural, que si necesitas el llamado. O sea, todo eso también es como necesario darle lugar a la figura de post, y todos estar como conscientes de eso. O sea, sí tener en cuenta el papel que falta, o sea, porque sí ha faltado, o sea, sí falta como esa figura dentro de las producciones independientes, el postproductor. Y también nosotros como postproductores, o sea, bajarnos un poquito como o sea, también le entro el quite a una película independiente, o sea, también como dice Monse, no mordemos, o sea, yo también quiero hacer películas que tengan un poquito de corazón, o sea, que tengan cosas que diga, órale, va, o sea, yo ahorita afortunadamente estoy involucrándome en un proyecto que llegó la directora y me dijo, es que tengo 0 pesos. Y es como, ok, buscamos 5 y ya me da 5, pero el chiste es que salga la película. Pero sí, justo como esos errores que ella misma admitió, me dijo, no, es que yo desde que la ignorancia fue de que pues yo no sabía que necesitábamos todo esto, yo no sabía que necesitaba alguien que me ayudara con esto, ahora yo no sé cómo terminar la película, ya está todo hecho, pero nadie sabe cómo juntarlo. Entonces, pues yo digo, con gusto, ¿no? Pero o sea, justo es como que nos involucren más, que busquemos con esta figura y que nosotros, o sea, con personas afines a nosotras, que nos demos ese lugar, ¿no? O sea, de llegar con Monse y, o sea, yo presento que es mi amiga postproductora, ¿no? Y con todos mis amigos que hacen postproducción, o sea, tengo una amiga aquí que también es postproductora y es como de, o sea, ella también es postproductora. Entonces, darle como un poquito más de spotlight a ese puesto. Sé que no es glamuroso, sé que, o sea, no estoy diciendo así, denos un Oscar a mejor postproducción, pero, o sea, como sí darnos un espacio dentro de estas cabecitas del dragón que es hacer una película. Creo que eso serviría mucho en general.
Sí, no quiero redundar, pero sí que nos den como la licencia de que no por el hecho de que sea un aspecto técnico y un poco de flojera, porque si a nadie le gusta estar hablando de frame rates y de velocidades y rampas y que es el porcentaje, o sea, es muy técnico, pero códex sí, y términos muy específicos, pero sí como también darse cuenta que en nuestro trabajo también tiene creatividad, o sea, no dejamos de ser artistas, no dejamos, porque a la hora que tú quieres resolver un problema, metes creatividad. ¿Cómo le voy a hacer para, ¿no?, convertir esto? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿O cómo lo voy a arreglar? ¿No? Entonces, alguien me dijo una vez una frase que me aterrizó, pero muy triste. O sea, me dijo, ¿tú cuando viste en un festival que se suba a un postproductor a recibir un premio? Y le dije, o sea, sí, es como usos y costumbres, pero démosle ahora el espacio y el spotlight. No es como quitando, más bien es como reconociendo que es postproductor también, ¿no? Y vale tanto y igual como el editor, como el fotógrafo, como las cabezas de departamento, y que es un aliado, porque si no lo tienes de tu lado, si no lo visibiliza, o sea, no le das visibilidad, como que no vas a tener después cómo resolver problemas, y te va a costar dinero, te vas a endeudar, vas a quedar mal. Y yo lo he visto que como también es triste porque los directores son al final los que dan la cara al proyecto, ¿no? Entonces son los que están ahí ya al final solitos, terminando sus películas o enlatándolas o pidiendo prestado y creo que no vale la pena. Siendo sus propios coordinadores de postproducción, como yo. Sí. ¿Quién te coordina? ¿Qué? No, pues yo. no. Perdón, quisiera, o sea, justo creo que viene también de que ha sido como una industria muy cambiante, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el cine desde el 2002? O sea, desde la primera película totalmente digital, o sea, ¿cuántas necesidades se han ido como acumulando que de repente directores, productores que vienen como del cine un poco más análogo, como que no las contemplan y ahorita estamos como nosotros queriéndonos especializar en eso, que de repente son problemas muy nuevos, problemas que, o sea, literal, estamos abriendo camino. Entonces creo que tener eso en conciencia está bien. O sea, todos somos parte de la misma tripulación y ahorita queremos, o sea, entrar como, o sea, necesitamos como esta figura como parte de nuestra tripulación. Aunque en las tripulaciones antiguas era un poco diferente, ahorita necesitamos como justo eso. Pues bueno, creo que si algo podría resumir como lo que hemos platicado en estos 3 paneles de elementos como, no le quiero decir olvidados, pero sí un poquito no priorizados en el cine al margen, es que la comunicación es definitivamente lo más importante y la confianza. Creo que hablamos como de confiar en tu distribuidor, hablamos de confiar en tu sonido directo y en tu post de sonido, hablamos de confiar en tu coordinador de postproducción y de que a pesar de que uno piensa en este cine al margen como un cine hecho como con 2 o 3 personas y 2 o 3 amigos y ya y salir a la aventura, en realidad podrías agregarle un par de personas más y confiar en que lo que ellos saben hacer es lo que al final te va a ayudar a que tu película, ok, la quieres hacer con los recursos tan limitados como puedas, pero eso no tendría por qué estar peleado con que se viera bien, se escuchara bien y al final se terminara bien y al final se distribuyera bien. Entonces, pues nada, muchas gracias a la gente que está aquí presente, a la gente en casa que nos está viendo y al Festival Cine al Margen, y esperemos que nos veamos muchos años más. Gracias, Chucho.